¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Pues vamos a continuar con el análisis sobre pues los efectos, los retos económicos a partir de las nuevas circunstancias para algunos precios de referencia prácticamente en todo el mundo, pero que tienen que ver con la funcionalidad económica de los países del mundo. Y estos tres referentes en relación a precios relativos, pues está el precio del petróleo, el precio del dólar y los precios de bienes y servicios, lo que conocemos como inflación. Esos tres componentes, estos tres fundamentales de referencia para las economías de los países del mundo, evidentemente tienen particularidades, especificidades en cada país y se manifiestan en distinta magnitud. El primer reconocimiento que aquí hemos destacado y hemos subrayado es que este conflicto que se está generando en Oriente Medio, pues provoca desafíos desde el punto de vista económico, porque altera el funcionamiento de los precios a los cuales hacemos referencia. En el caso del petróleo, pues es un insumo fundamental para la producción y para la movilidad en las distintas regiones del mundo, y en la parte comercial, sin duda, es uno de las fuentes de energía clave para la parte industrial y para la parte comercial. Y obviamente que las monedas en las condiciones actuales, sobre todo manifestado por los mercados financieros, los mercados bursátiles del mundo, pues decíamos en análisis anteriores, normalmente en circunstancias como las que estamos viviendo, las monedas empiezan a tener preferencia por algunos referentes que les den garantía. Uno es, lo comentábamos, el caso del oro, y el otro, en función de que es un referente para el comercio mundial, pues es el dólar. El dólar en este proceso se ha apreciado y ha tenido implicaciones para muchas monedas de referencia, tanto en países avanzados como en países emergentes. Esta condición, decíamos, para países del mundo tiene particularidades. En México, sin duda, estos tres precios de referencia, a raíz del conflicto en Oriente Medio, pues va a tener o está poniendo un panorama complejo para la economía mexicana para el presente año. Y eso lo hemos estado destacando en los últimos dos análisis relativos a este conflicto. Pero hay que ver las particularidades de estos tres referentes, de estas tres variables que son clave en el funcionamiento económico prácticamente de todos los países del mundo. El precio del petróleo, lo primero que tenemos que destacar es que se ha disparado. Esto tenemos, digamos, nueva información, tenemos información actualizada del último dato que dimos la semana pasada, y los referentes realmente han tenido un comportamiento, digamos, aceleradamente, y diríamos los precios internacionales del crudo están en las nubes. En el caso del Brent, el Brent está al cierre de la semana pasada, es decir, el 13 de marzo, cerró en $103.14 por barril. Tuvo un incremento con relación al 27 de febrero, un día antes del estallamiento del conflicto en Oriente Medio, un incremento de 38.3%. Y lo subrayo, el Brent del norte, de entre el 27 de febrero y el 13 de marzo, tuvo un incremento
del 38.3%. Estamos arriba de $100 por barril. Ya lo habíamos comentado también en este espacio, que este va a ser un fenómeno que complica sin duda el tema de costos a partir del encarecimiento en las cadenas de suministro a nivel mundial. Y en el caso del West Texas, tuvo un incremento en este lapso del 27 de febrero al 13 de marzo. El West Texas tuvo un incremento de 43.2%. Al cierre de la semana pasada, al 13 de marzo, cerró en $98.71 por barril. Tenemos, insisto, una alza desmedida, si lo queremos ver así, de los precios de referencia del crudo a nivel internacional. En el caso mexicano, la mezcla del crudo de petróleo subió 46.6%, casi $30 entre el 27 de febrero y el 13 de marzo. Actualmente el precio del barril anda en los $93 por barril. Repito, incrementos que realmente replantean el tema de los efectos que particularmente tiene que ver con costos de producción en los insumos de carácter industrial, en procesos de carácter industrial y en términos de la movilidad. Las gasolinas es un energético que prácticamente es de uso común. Las gasolinas, el diésel y el gas son insumos fundamentales y hoy día están teniendo un movimiento de precios a la alza realmente de manera muy acelerada. El otro tema de relevancia es que en esta perspectiva que estamos revisando, el dólar, como lo comentamos, se recupera y el peso se debilita en esta transición. Antes del conflicto, en febrero 27 de este año, digamos, incluso a lo largo de esas semanas, entre enero y febrero, la paridad cambiaria peso-dólar realmente se mantuvo arribita de los $17 pesos por cada dólar. ¿Sí? Y si nos vamos todavía en una perspectiva de más largo plazo, en el 2025 la paridad del peso respecto al dólar estuvo realmente muy estable, con una apreciación del peso por encima del 14%. Un periodo de apreciación muy relevante en virtud prácticamente en ese lapso del 2025 que hubo una depreciación del dólar y un mejoramiento o fortaleza del peso. Y bueno, esto se ha manifestado en precios estables, en la paridad cambiaria estable del peso, fortalecimiento del peso, y sin embargo ya en este lapso, esto que estamos evaluando de manera permanente, observamos que el peso respecto al dólar tuvo un debilitamiento, una ligera depreciación de 4.2%. En el 27 de febrero, la paridad peso-dólar era de 17.23. Al cierre de la semana pasada, es decir, el martes 13 de marzo, anduvo casi en los $18 pesos por cada dólar. 18 pesos por cada dólar prácticamente. Y esto obviamente genera presiones, como lo vamos a ver, particularmente en el tema de la inflación y por lo cual nosotros hemos agregado que esto hará difícil la toma de decisiones del Banco de México
para ir atenuando o flexibilizando las tasas de interés de referencia en el corto plazo. Lo vemos complicado, derivado justamente de esta condición. Los precios empiezan, es decir, la inflación empieza a tener una manifestación, señales de que tiene una aceleración, una expansión de los precios de bienes y servicios en el periodo más reciente. Y vemos en específico, la inflación de febrero fue de 4.02%. Si lo ponemos en perspectiva en el análisis, esta inflación tiene dos características. Repito, la inflación de México en el mes de febrero fue de 4.02% y distinguimos dos aspectos. Uno, que dicha tasa se encuentra por encima del rango máximo de meta o objetivo del Banco de México. Está en ligeramente 4.02%. La parte alta del rango objetivo del Banco de México es 4%. Bueno, eso es una de las primeras aspectos a destacar. El otro es que dicha tasa supera a la del mes de enero, que fue de 3.79%, y supera a la del cierre de diciembre del 2025, que en términos anuales fue de 3.69%. Ahí en este espacio que están ustedes observando, en las gráficas que estamos presentando, hay un repunte, digamos, lento, pero persistente en el incremento de la inflación en los primeros 2 meses del año, enero y febrero, tal y como lo mostramos en las tasas a las cuales hacemos referencia. Pero cuando vemos los componentes que realmente los aspectos que debemos tomar en cuenta para el análisis del resultado del Índice Nacional de Precios al Consumidor, vemos los dos componentes referentes de dicho índice. La inflación subyacente, que fue de 4.5%, esto significa que esta en particular, que es una inflación más de mediano y largo plazo, porque elimina el factor de volatilidad y los efectos estacionarios, es de mayor permanencia, está por encima de la tasa general, que fue de 4.02%. Y por el otro lado, destacamos que dentro de ese componente, las mercancías y en lo particular los alimentos procesados tuvieron un aumento de 5.34%. Repito, cuando la tasa general es de 4.02%. ¿Por qué lo destacamos? Porque buena parte de los productos que tienen que ver con alimentos, pues están teniendo efectos en la canasta básica y que son, en buena parte de ellos, productos de consumo frecuente que particularmente afecta a los salarios, a los ingresos con, condiciones de precariedad. El otro componente es la no subyacente. La inflación no subyacente es de 2.44%, pero en específico destaca uno de los factores que inciden en la tasa general, que son frutas y verduras. Las frutas y verduras tuvieron un aumento de 9.88% en el mes de febrero en términos anuales. Y ahí lo que ya nos debe llamar la atención para el análisis al cual estamos haciendo referencia son productos específicos que tienen un efecto muy importante, repito, en el ingreso y en el consumo cotidiano de las familias de bajos ingresos. Decimos, frutas y verduras tuvieron un incremento de 9.88%, pero veamos productos específicos. El limón en el bimestre enero-febrero, en términos acumulados, tuvo un incremento del 52.7%. Pero en términos anuales, es decir, en 12 meses, el limón tuvo un incremento de 35.5%. Repito,
estamos haciendo referencia ya a productos específicos que afectan el consumo y los ingresos que son bienes de consumo cotidiano. El jitomate en el bimestre enero-febrero tuvo un aumento del 22.7% y en términos anuales de 60.2%. Si nos vamos al tomate verde, en el bimestre al cual hacemos referencia tuvo un incremento de 23.12% y en términos anuales de 91.3%. Y bueno, para tener otro referente, los ejotes en el bimestre tuvieron un aumento de 10.5%, pero en términos anuales de 24.1%. Pongo ejemplos específicos para que veamos que ya hay señales de que la inflación empieza a tener un repunte en esta coyuntura. Y obviamente, si lo ponemos en perspectiva, pues tendríamos o debemos tener la precaución debida en el análisis para poder hacer pues algunos referentes hacia adelante a las expectativas de precios en el caso mexicano. Obviamente es muy complejo hacer un pronóstico muy puntual, sino en todo caso el advertir a nuestros amigos de Ecoeconómico que los precios de bienes y servicios empiezan a tener aceleración y que va a tener efectos de seguir en esa prolongación, efectos específicos en el consumo cotidiano. Y luego tenemos el otro espacio de análisis que es la parte territorial o espacial, como se conoce académicamente. Hay 5 ciudades que tuvieron los mayores incrementos en el país. En específico es Atlacomulco, en el Estado de México, tuvo un incremento de 5.44% en su tasa de inflación en el mes de febrero en términos anuales. Coatzacoalcos, Veracruz, de 5.05%, Cancún, Quintana Roo, 4.97%, Tulancingo, Hidalgo, 4.83% y Tepic, Nayarit, 4.79%. Son de las 5 ciudades que destacan con los mayores incrementos de precios en estas ciudades del país. Pero también en el caso específico de Michoacán tenemos 2 referentes. Jacona, que en febrero tuvo un aumento de 4.59%, y Morelia de 3.57%. A nivel estatal, es decir, Michoacán tuvo una inflación de 4.06%. Si tenemos como referencia solamente para el análisis y para tener esta referencia o para establecer la referencia a la cual hemos hecho mención, señales de aumentos de precios hacia adelante que pueden estar afectando los bolsillos de los trabajadores, de los asalariados en términos específicos. En el caso de Jacona, 4.59% la tasa de inflación en febrero, por encima de la nacional de 4.02%, la estatal de 4.06%, por encima también de la tasa nacional de 4.02%. Cuando vemos las entidades federativas, las 10 entidades federativas que tuvieron mayores aumentos en los precios de bienes y servicios, veamos en este gráfico que les exponemos, la entidad número 1 que aparece con mayor tasa inflacionaria es Quintana Roo, 5.22%. No perdamos de vista que la tasa promedio nacional es de 4.02%. Y en estas 10 entidades federativas, Veracruz es la que menos inflación reporta de estas 10 que tenemos como referencia. Veracruz marca una tasa de 4.46% en términos anuales en el mes de febrero.
Estas 10 entidades en promedio tuvieron una inflación de 4.74 al mes que estamos haciendo referencia. Repito, son señales que nos dan una evidencia sobre el comportamiento que están teniendo los precios y que hay también una advertencia de que los precios se empiezan a acelerar. Hay algunos aspectos a destacar a manera de conclusiones sobre lo que estamos comentando. Las expectativas económicas empiezan a tener complejidad para el presente año que seguramente debemos estar permanentemente evaluando. ¿Qué esperamos? Bueno, que el crecimiento económico, como aquí lo hemos destacado, se paute, tenga una línea de crecimiento en este momento de 1.6%, que es lo que empieza a apuntar, que no es un crecimiento acelerado, diríamos es un modesto crecimiento para el 2026. La inflación esperada estaría por arriba de la meta del Banco de México. Hay apuestas, cuando decimos por encima del Banco de México la tasa de inflación, estamos hablando de que su techo en términos del rango es 4, estamos hablando que puede estar entre 4 y 4.5%, o mejor dicho, por encima del 4% la tasa de inflación para el presente año. Obviamente que va a estar un peso presionado, va a tener una fase de debilitamiento y bueno, hay que estar muy atentos, dependerá mucho de las condiciones específicas que tenga el dólar con respecto a la canasta de monedas de referencia y obviamente pues el conflicto y las condiciones financieras de los mercados accionarios a nivel mundial. Y en el caso nuestro, pues hay que destacar que la revisión del Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá, pues va a contagiarse en virtud del conflicto que se vive en Oriente Medio y que va a propiciar pues más álgidas las negociaciones para que salga adelante esta revisión que sea pues en términos generales para que sea positiva en términos generales para la economía mexicana. Estaremos atentos y seguiremos analizando en función de desempeños específicos en los fundamentales económicos del país. Cerramos con nuestro comentario, mejor dicho, con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el espacio para mantenerse al tanto sobre el desempeño de los fundamentales económicos de México, recordándoles que tengan cuidado, mucho cuidado, y si pueden, de manera voluntaria y altruista, donen sangre.